Hay momentos en la vida que nos enseñan más sobre nosotros mismos que años de experiencia. Esta es la historia real de Augusto Navarro, uno de los magnates más poderosos de México, quien decidió crear una prueba cruel para encontrar empleados verdaderamente honestos en un mundo que él creía corrompido por la desesperación y la necesidad. Lo que comenzó como un experimento frío y calculado para exponer la naturaleza humana se convirtió en la lección más profunda que este hombre de 62 años había recibido en su vida. Una joven desconocida estaba a punto de enseñarle que existen valores que ninguna cantidad de dinero puede comprar ni corromper. Augusto Navarro había construido un imperio inmobiliario valorado en más de $2,000 millones. Desde su oficina en el piso 60 de la torre corporativa más alta de Ciudad de México, controlaba proyectos en 15 países. Pero Augusto tenía una visión muy pesimista de la naturaleza humana. Después de décadas en los negocios, estaba convencido de que todas las personas tenían un precio, y que la honestidad era solo una máscara que se usaba hasta que llegaba la oportunidad correcta para quitársela. Esta creencia se había fortalecido después de múltiples experiencias con empleados que lo habían defraudado, socios que lo habían traicionado y familiares que solo se acercaban cuando necesitaban dinero. Augusto había perdido la fe en la decencia humana, y eso lo había convertido en un hombre amargado y desconfiado. Una mañana de noviembre, mientras revisaba informes sobre la alta rotación de personal en sus empresas, Augusto tuvo una idea que consideró brillante. Crearía una prueba definitiva para encontrar personas verdaderamente honestas. Inventaría una posición de trabajo inexistente y sometería a los candidatos a situaciones extremas que revelarían su verdadero carácter. Augusto diseñó meticulosamente su plan. Creó una empresa fantasma llamada Desarrollo Humano Integral, alquiló una oficina modesta en un edificio de clase media y publicó anuncios para un puesto de asistente administrativo, con un salario modesto pero atractivo para personas en situación económica difícil. El verdadero trabajo sería en una de sus empresas reales, pero solo si el candidato pasaba sus pruebas de honestidad. Durante las primeras semanas, Augusto, disfrazado con ropa sencilla y presentándose como el gerente de recursos humanos, Miguel Hernández, entrevistó a docenas de candidatos. Sus pruebas eran crueles. Dejaba billetes accidentalmente sobre el escritorio. Simulaba emergencias familiares para ver si los candidatos intentarían aprovechar su ausencia, y creaba situaciones donde mentir sería beneficioso. Para su decepción, pero confirmando sus prejuicios, la mayoría falló. Algunos tomaron el dinero, otros mintieron sobre sus calificaciones y varios intentaron manipular la situación para obtener ventajas. Augusto se sentía vindicado en su pesimismo, hasta que, en una fría mañana de diciembre, llegó Sofía Morales. Sofía Morales tenía 28 años y cargaba el peso del mundo sobre sus hombros. Madre soltera de una niña de 6 años llamada Emma, había perdido su empleo como contadora 3 meses antes cuando la pequeña empresa donde trabajaba cerró por la crisis económica. Sus ahorros se habían agotado, debía 2 meses de renta y Emma necesitaba medicamentos para el asma que no podía costear. Cuando Sofía llegó a la entrevista, Augusto notó inmediatamente su ropa gastada pero impecablemente limpia, sus zapatos desgastados pero pulidos y sobre todo la dignidad con la que se presentó a pesar de sus circunstancias evidentemente difíciles. Durante la entrevista inicial, Sofía fue completamente honesta sobre su situación. No exageró sus habilidades, admitió que había estado desempleada y cuando Augusto le preguntó por qué necesitaba el trabajo, simplemente dijo: «Tengo una hija pequeña y necesito poder cuidarla con dignidad». Augusto decidió someter a Sofía a sus pruebas más rigurosas. La primera llegó cuando, aparentando recibir una llamada urgente, salió de la oficina, dejando su cartera abierta sobre el escritorio con varios billetes visibles. Desde la puerta entreabierta, observó cómo Sofía, después de notar la cartera, se levantó no para tomar dinero, sino para cerrarla cuidadosamente y colocarla en un lugar seguro. La segunda prueba fue más cruel. Augusto le dijo a Sofía que había un problema con su documentación y que necesitaría facilitar el proceso con una pequeña gratificación no oficial. La respuesta de Sofía fue inmediata y firme.
Señor Hernández, comprendo que usted necesite hacer su trabajo, pero yo no puedo pagar por algo que debería ser gratuito. Si eso significa que no puedo obtener el empleo, lo acepto, pero no puedo compromisar mis principios. La tercera prueba llegó cuando Augusto fingió una emergencia familiar y le pidió a Sofía que manejara la oficina sola durante unas horas con acceso a la caja chica y archivos confidenciales. Cuando regresó, encontró todo exactamente como lo había dejado, con Sofía habiendo organizado incluso algunos documentos que estaban desordenados. Augusto estaba desconcertado. Por primera vez en años, había encontrado a alguien que parecía genuinamente honesto, incluso bajo presión extrema. Pero decidió hacer una prueba final, la más despiadada de todas. ¿Qué opinas sobre las pruebas que está realizando Augusto? ¿Crees que está justificado probar a las personas de esta manera cuando están desesperadas por trabajo? Déjanos tu opinión en los comentarios. La prueba final de Augusto fue la más cruel que había diseñado. Le dijo a Sofía que había sido seleccionada para el puesto, pero que antes de firmar el contrato necesitaba que realizara una tarea especial. Le entregó una caja cerrada y le explicó que contenía documentos muy importantes que debía entregar a una dirección específica en el otro extremo de la ciudad. Le dio dinero para el transporte y le advirtió que bajo ninguna circunstancia debía abrir la caja. Lo que Sofía no sabía era que Augusto la había seguido. La caja estaba vacía, pero él quería ver si la curiosidad la vencería. Durante el trayecto en transporte público, Augusto observó cómo varios pasajeros empujaron a Sofía, cómo tuvo que cambiar múltiples autobuses y cómo protegió la caja como si fuera lo más valioso del mundo. En el punto de entrega, que era otra oficina ficticia de Augusto, ocurrió algo inesperado. El receptor de los documentos, que era en realidad un empleado de confianza de Augusto, le dijo a Sofía que había un error en la dirección y que necesitaba abrir la caja para verificar su contenido. Sofía se negó rotundamente, explicando que tenía instrucciones específicas de no abrirla bajo ninguna circunstancia. Cuando el hombre insistió y le ofreció dinero extra por su flexibilidad, Sofía mantuvo su posición con una firmeza que sorprendió incluso a Augusto, quien observaba desde su auto estacionado. «Señor», le dijo Sofía, «me dieron una responsabilidad y voy a cumplirla exactamente como me pidieron. Si hay un problema, tendrá que contactar directamente con mi supervisor». Pero lo que realmente impactó a Augusto fue lo que pasó después. Cuando Sofía salió del edificio, se encontró con una mujer mayor que estaba llorando en la calle. La señora había perdido su cartera con el dinero para los medicamentos de su esposo diabético. Sin dudarlo, Sofía le dio el dinero del transporte que le había sobrado y acompañó a la anciana hasta la farmacia más cercana, usando su propio dinero para completar la compra de los medicamentos. Augusto siguió a Sofía durante el resto del día. La vio caminar más de 10 kilómetros de regreso a casa para ahorrar el dinero del transporte, detenerse en una escuela para recoger a su hija y luego ir a un supermercado donde cuidadosamente calculó cada peso que gastaba, devolviendo artículos cuando el total excedía su presupuesto. Esa noche, Augusto no pudo dormir. Por primera vez en décadas, había encontrado a alguien que desafiaba completamente su visión cínica del mundo. Queremos agradecerte enormemente por permanecer con nosotros hasta aquí. Esta historia apenas está revelando su verdadero poder transformador y te aseguramos que lo más impactante y emotivo está por venir. Al día siguiente, Augusto decidió investigar más sobre la vida de Sofía. Lo que descubrió lo dejó completamente devastado y avergonzado de su experimento. Sofía no era solo una madre soltera luchando por sobrevivir. Era una mujer extraordinaria cuya historia desafiaba todo lo que él creía sobre la dignidad humana. A través de sus contactos, Augusto descubrió que Sofía había sido un estudiante brillante de contabilidad que tuvo que abandonar la universidad cuando quedó embarazada a los 22 años. El padre de Emma se había desaparecido al enterarse del embarazo, dejando a Sofía completamente sola. En lugar de rendirse, había trabajado durante el día y estudiado por las noches para obtener su título, graduándose con honores mientras criaba a su hija. Durante los últimos 6 años, Sofía había sido voluntaria en un albergue para personas sin hogar todos los domingos, cocinando y sirviendo comidas incluso cuando ella misma pasaba dificultades económicas. Los administradores del albergue la describían como un ángel que nunca faltaba sin importar sus propias circunstancias. Pero lo que más impactó a Augusto fue lo que descubrió después.
Sofía había rechazado múltiples oportunidades de trabajos mejor pagados porque requerían actividades que ella consideraba éticamente cuestionables. Había renunciado a un empleo en una empresa de cobranzas cuando le pidieron usar tácticas de intimidación contra deudores, y había rechazado otro en una compañía que inflaba facturas gubernamentales. La investigación también reveló que Emma, la hija de Sofía, tenía una condición médica que requería tratamientos costosos, y que Sofía había vendido todo lo que tenía de valor, incluyendo el anillo de matrimonio de su abuela, para pagar las medicinas de su hija. Aún así, nunca había aceptado caridad y siempre buscaba maneras de ganar cualquier ayuda que recibía. Augusto se dio cuenta de que mientras él había estado jugando con la desesperación de Sofía, ella había estado demostrando una integridad que él había perdido hacía décadas. La mujer que él había sometido a pruebas crueles era alguien que vivía los valores que él solo predicaba en discursos corporativos. Esa noche, Augusto llamó a Sofía y le pidió que viniera a la oficina al día siguiente para finalizar algunos detalles del empleo. Pero en realidad había tomado la decisión más importante de su vida empresarial. Cuando Sofía llegó a la oficina al día siguiente, Augusto la estaba esperando, pero ya no disfrazado como Miguel Hernández. Estaba vestido con su traje de empresario, y sobre el escritorio había documentos que claramente no pertenecían a la modesta oficina donde habían estado reuniéndose. «Sofía», comenzó Augusto, «tengo algo que confesarte. Mi nombre no es Miguel Hernández. Soy Augusto Navarro, y todo esto ha sido una prueba elaborada para evaluar tu honestidad». La reacción de Sofía no fue lo que Augusto esperaba. En lugar de ira o indignación, sus ojos se llenaron de una profunda tristeza. «Señor Navarro», le dijo, «entiendo que usted necesitará asegurarse de contratar a personas honestas, pero jugar con la desesperación de las personas que necesitan trabajo no está bien. Hay maneras más dignas de evaluar el carácter de alguien». En ese momento, Augusto se dio cuenta de que él había sido quien había fallado la prueba, no ella. «Sofía», le dijo con una voz que se quebró ligeramente, «tienes razón. He sido cruel e insensible, pero quiero que sepas que lo que he visto en ti durante estos días ha cambiado mi perspectiva sobre muchas cosas». Augusto le explicó quién era realmente y le ofreció no el empleo ficticio que había anunciado, sino una posición como directora de recursos humanos en su empresa principal, con un salario 3 veces mayor al que había prometido originalmente, seguro médico completo para ella y Emma, y un fondo educativo para su hija. Pero Sofía lo sorprendió una vez más. «Señor Navarro, agradezco mucho su oferta y acepto el empleo porque realmente lo necesito. Pero quiero pedirle algo a cambio. Si realmente ha aprendido algo de esta experiencia, ayúdeme a crear un programa de empleo digno para personas en situaciones difíciles. Hay muchas personas honestas y capaces que solo necesitan una oportunidad real, no pruebas que las humillen». Esta propuesta tocó algo profundo en el corazón de Augusto. Durante los siguientes meses, trabajando junto a Sofía, establecieron la fundación Segunda Oportunidad, que se convirtió en uno de los programas de empleo más exitosos del país. La fundación no solo ofrecía trabajos, sino también capacitación, apoyo psicológico y programas de desarrollo personal. Augusto descubrió que trabajar junto a Sofía le devolvió algo que había perdido hace años: la capacidad de confiar en las personas y de ver lo mejor en ellas. Sofía se convirtió en mucho más que una empleada. Se volvió su consejera moral y, eventualmente, una de sus mejores amigas. 3 años después, Emma estaba completamente sana gracias al excelente seguro médico. Sofía había terminado una maestría en administración que Augusto había financiado y la Fundación Segunda Oportunidad había ayudado a más de 5,000 personas a encontrar empleos dignos. Pero quizás el cambio más importante fue en el propio Augusto. El hombre que una vez había creído que todas las personas tenían un precio, ahora dirigía sus empresas con una filosofía completamente diferente. Implementó salarios justos, beneficios generosos y políticas que respetaban la dignidad de todos sus empleados. La historia de Augusto Navarro y Sofía Morales nos enseña que a veces las lecciones más profundas de la vida llegan cuando menos las esperamos y de las personas que menos imaginamos. Augusto comenzó su experimento creyendo que probaría la corrupción inherente de la naturaleza humana,
pero en su lugar descubrió que su propia perspectiva era la que necesitaba corrección. Esta historia nos hace reflexionar sobre cómo juzgamos a las personas, especialmente cuando están en situaciones vulnerables. ¿Es justo probar la honestidad de alguien cuando está desesperado? ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Sofía? ¿Y en el lugar de Augusto después de descubrir la verdad sobre ella? La verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en los valores que mantenemos incluso cuando nadie nos está viendo, y especialmente cuando estamos bajo presión. Sofía demostró que la integridad no es un lujo que solo los ricos pueden permitirse, sino una elección que hacemos independientemente de nuestras circunstancias. ¿Has conocido a alguien como Sofía en tu vida? ¿Has estado en una situación donde tus principios fueron puestos a prueba? Comparte tu experiencia en los comentarios. Nos encanta leer sus reflexiones y aprender de sus historias. Si esta historia te inspiró tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal para más relatos reales que tocan el corazón y nos hacen reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Y prepárate para nuestro próximo video, donde conocerás la increíble historia de un magnate que descubrió que su chofer guardaba un secreto que cambiaría no solo su vida, sino el destino de miles de personas. Es una historia de lealtad, sacrificio y cómo las personas más humildes a veces son las que tienen los corazones más grandes. Hasta la próxima historia.